A todos nuestros televidentes reciban un saludo fraterno. En este momento comenzamos con el informativo, noticias al instante para que estés bien informado. Bienvenidos a las noticias de hoy. Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, incluyen aumentar las aportaciones para garantizar jubilaciones más generosas. Se busca incentivar jubilaciones más tardías con pensiones más altas. En 400 aportaciones asegurarían el 80%, en 460 el 95% y en 500 el 110% del sueldo. Aquí la noticia. Hacer entender a la gente es un arte y yo espero que el equipo que tenemos hoy sea capaz de trasladar estas inquietudes a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. ¿Por qué? Mi intención, Carlos, es que la gente se jubile más tarde. Y para eso lo que tiene la reforma es decir, ok, a las 360 te pago el 80%, pero si te jubilas en 400 aportaciones, entonces te pago más, te pago el 90 o el 95%. Y si te jubilas con 460, te pago más, te pago el 105%. Y si te jubilas más adelante, ok, te pongo otro premio más allá. De manera que la gente diga, si yo puedo seguir trabajando a los 70 años porque me siento en la capacidad total de mis funciones y soy productivo y no necesito jubilarme porque me voy a aburrir en mi casa, en la hamaca, entonces me quedo trabajando porque cuando decida jubilarme ya no va a ser 90, va a ser 95 o 100% de mi ingreso el que yo recibo. Está claro. Eso actuarialmente. Entonces, ¿cómo lo trasladas? Bueno, tienes que sentarte, como estoy sentado yo ahora contigo, explicándole a la gente cuáles serían los beneficios de hacer una reforma. La canciller Gabriela Sommerfeld comentó sobre la audiencia en La Haya. Aunque consideramos que fue una audiencia muy productiva, la Corte Internacional de Justicia tendrá la última palabra. Esto se relaciona con la denuncia de México por el asalto a su embajada. Presentamos sus declaraciones. Ecuador, con todo su equipo jurídico, ha presentado su posición y ha dejado claro que todo lo que estaba pidiendo México como medidas preventivas fueron extendidas de forma unilateral desde el Ecuador en cumplimiento a la Convención de Viena, entregada a través de una nota verbal a la Cancillería mexicana el día 9 de abril. Por otro lado, se mandó desde Cancillería una solicitud al Ministerio del Interior y a su vez al general y a la comandancia de la policía para que velen por la seguridad de los bienes que tiene la Embajada de México en la ciudad de Quito. Es decir, todo lo que pidió como medidas preventivas en estas audiencias ya había sido entregado por parte del Ecuador a través de una nota verbal haciendo referencia al cumplimiento de la Convención de Viena que rige para ambos países porque los dos somos signatarios de esta. Así que si podemos decir cómo nos fue, creo que fue una muy buena audiencia. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia será quien defina el dictamen final para estas medidas preventivas solicitadas por México el día que puso la demanda, el día 11 de abril. ¿Se estima un tiempo para esperar el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia? No me gustaría dar tiempos, ya son instancias internacionales. Procuraduría es quien está llevando el caso en la Corte Internacional de Justicia, por un lado en la defensa de la demanda que tiene México sobre Ecuador y por otro lado con la demanda que ha puesto Ecuador sobre México. Alfredo Crosato del equipo legal ecuatoriano denunció en la Corte Internacional de Justicia que las intromisiones ilegales de México en asuntos internos de Ecuador y recordó la expulsión de la ex embajadora mexicana el 4 de abril del 2024 por el gobierno ecuatoriano. Aquí sus declaraciones. Ecuador most strongly rejected and continues to reject Mexico's false and injurious allegations, which constitute a blatant and unlawful interference in its internal affairs. And it can only be regretted that Mexico has neither apologized for nor retracted these statements. Quite the opposite. Mexico's head of state has continued to make similar statements in recent press conferences. It is because of these statements, which Mexico did not mention at all yesterday, that on 4 April, Ecuador declared the ambassador of Mexico persona non grata and gave her 72 hours to leave the country. Edwin Bedoya, dirigente de Cedocut, destaca la situación laboral precaria en diversos sectores ecuatorianos.
Este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, se esperan manifestaciones para abogar por mejores condiciones y equidad laboral en el Ecuador. Presentamos el detalle de sus declaraciones. Edwin Bedoya, dirigente de la CEDUCUT. Bueno, un 1 de mayo en día laborable prácticamente. Ustedes insistieron en realizar la movilización este día. ¿Por qué? Bueno, es un día reconocido a nivel mundial que se conmemora el asesinato de los mártires de Chicago que lograron las 8 horas de trabajo que todos disfrutamos ahora en el mundo. Por tanto, nos toca tomar la posta de seguir luchando por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los pueblos. ¿Cómo está la situación obrera aquí en el país? Aquí el Ecuador está situado entre uno de los peores países en materia de violación de derechos. Tanto es así que esto es una muestra, fíjese, que el gobierno quiso invisibilizar la marcha de los trabajadores en vez de estar en una posición de diálogo, lo que hizo es confrontar. Entonces ahora vemos que son gobiernos que obedecen al Fondo Monetario Internacional, a las transnacionales, y siguen violentando los derechos con un desempleo de más de 6 millones de trabajadores desempleados, subempleados y en condiciones precarias, una extrema pobreza que está creciendo y un más de 20% de pobreza. Entonces, esa es la situación real, sumado al clima de inseguridad que vivimos los ecuatorianos y a la falta de oportunidades a los jóvenes que están desertando de escuelas y colegios. Una atención de salud precaria, esas son las condiciones reales y a las que estamos rechazando. En la Corte Internacional de Justicia, el embajador Andrés Terán enfatizó que el asalto a la embajada mexicana fue un suceso extraordinario y subrayó que México hizo un uso indebido de su sede diplomática al ofrecer refugio a Jorge Glass, calificándolo como una acción inapropiada. Aquí la noticia. Mr. President, the reason that the events of 5 April were exceptional and no longer exist today is quite simple. Mexico for months misused its diplomatic premises in Quito to shelter a common criminal who had been duly convicted twice by the highest Ecuadorian courts of very serious corruption-related offenses, and was subject to ongoing proceedings concerning yet more corruption and other offenses. We heard virtually nothing about these facts yesterday. Mexico's wrongful conduct in the subject of a separate dispute that Ecuador brought before the court on 29 April 2024. That case concerns, among other things, the violations by Mexico of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the need to prevent the abuse of the institution of asylum as known to Latin America, Mexico's complete disregards of its obligations to cooperate under the Inter-American and the UN Anti-Corruption Conventions, and the blatant interference by Mexico in Ecuador's internal affairs. Ecuador wishes to emphasize that it is determined to fight the corruption that has engulfed our continent. La fiscal Ana Hidalgo, a cargo del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, ha informado a la Comisión Ocasional que investiga el caso que el juicio contra los autores materiales del crimen está programado para los días 13 y 14 de mayo de 2024. Presentamos el detalle de sus declaraciones. En espera de la audiencia de juzgamiento, en donde ya se obtendrá, donde se puede obtener una sentencia ya condenatoria en contra de estas personas que se encuentran ya llamadas a juicio. Inclusive el día de hoy ya recibimos la convocatoria por parte del Tribunal de Garantías Penales que va a desarrollar ya la audiencia de juicio el 13 y 14 de mayo del 2023 a partir de las 8:30 de la mañana. Además, debo indicar que esto es con respecto a los autores materiales de este ilícito, la investigación que se llevó a través de la inspección fiscal. Debo indicar que parte de la información que se recabó dentro de la instrucción fiscal nos ha servido de base para la apertura de una nueva investigación con respecto a los autores intelectuales de este ilícito, lo cual se ha venido desarrollando en el transcurso de este tiempo posterior al cierre de la instrucción fiscal,
Hemos estado recabando diligencia, realizando varias pericias técnicas, y también versiones de todas las personas que conocen derecho, pero como es de su conocimiento, es una investigación previa que tiene una garantía de reserva, lo cual no puedo revelar la información que contiene dicha investigación. La Comisión de Justicia aprobó una propuesta que modifica el artículo 115 de la Ley de la Función Legislativa para castigar los camisetazos. El Pleno de la Asamblea decidirá si la sanción es administrativa o implica la pérdida del cargo. Presentamos a continuación el detalle de sus declaraciones. Un pilar fundamental también es la sostenibilidad de la institucionalidad, y en democracia, cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de los partidos políticos. Primer concepto. Segundo concepto, sin duda alguna, el derecho a postular, a elegir y a ser elegido es un derecho, y nuestra Constitución lo establece claramente. Los derechos se respetan, pero están sujetos a lo que el ordenamiento jurídico establece. Y vamos a sentar con un ejemplo concreto. Para que alguien llegue al Parlamento, puede ser independiente, puede estar afiliado a un partido político, pero tiene que participar a través de un partido político. Y cuando usted inscribe su candidatura, usted firma un plan de trabajo, se adhiere a los conceptos, a las ideas y a los postulados de la organización política, legislativamente hablando, a un plan de trabajo. Y usted pasa a ser parte de una bancada legislativa. Por lo tanto, el no estar de acuerdo no implica el separarse o de la organización o de la bancada. ¿Y por qué? Porque no solo la propia Constitución, la propia Ley Orgánica y la Función Legislativa claramente establece la posibilidad de votar diferenciadamente. Y el no votar con una bancada en determinada ley porque mis mandantes no están de acuerdo, porque mis mandantes me lo han requerido, es una situación que no se puede confundir con los que tienen precio y que en esta asamblea han tenido precio, con los que se cambian de bancada o se desafilian de partidos políticos porque tienen precio, porque no son monjas de la caridad. El ministro de Energía, Roberto Luque, asegura que no habrá cortes de electricidad en Ecuador el jueves 2 de mayo ni durante el feriado. Se evaluará la situación durante el fin de semana para determinar medidas a tomar la próxima semana. Presentamos el detalle de sus declaraciones. Mañana, afortunadamente, tampoco vamos a tener cortes de luz. Esto debido al tema de los embalses. Tenemos en Mazar una cota de 2.118 metros. Recordemos que la máxima cota es 2.153. En Paute tenemos 1.984 y la cota es 1991. Eso de ahí, en conjunto con el tema de que la demanda está un poco más bajo de lo normal de lo que habíamos proyectado, y este nivel de embalses, también seguimos con la estimulación de lluvia, está permitiendo que el día de mañana no tengamos cortes. El viernes, sábado y domingo tampoco hay programados cortes, y oportunamente durante el fin de semana vamos a comunicar qué se puede esperar la siguiente semana